Nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Ayúdenme por favor a entonar una alabanza. Gloria a Jesús. Merecedor de alabanzas, aquel que vino a salvarme. Gloria a Jesús. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, adórale, mi hermano, no escatimó su linaje, siendo Dios, para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 1000 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 1000 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanzas, aquel que vino a salvarme. Gracias, Señor. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su deidad, su linaje, que siendo Dios vino a morir en la cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 1000 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Y un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 1000 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Exalta a Jesús, hermano. Exalta a Jesús. Jesucristo es vida. Jesucristo es pan que nos alimenta. Jesucristo, repite conmigo, hermano, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, la razón de vivir. Jesucristo, el que nos da esperanza. Jesucristo, el que nos levanta. Jesucristo, el que nos ayuda. Jesucristo, el que nos provee. Jesucristo, el que nos sana. Aleluya. ¿Cómo no exaltar tu nombre? ¿Cómo no adorar ese nombre tan poderoso? Ese nombre tan precioso, y que aún siendo tan grande, aún siendo tan maravilloso, se acerca a personas tan pequeñas, tan insignificantes como nosotros. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Oh, bendito el nombre del Señor. Que no cese la alabanza, hermano, que no cese la adoración. Gloria a Jesús. En los años 60 y 70 se levantó un hombre con mucho carisma. Se levantó un caballero que tenía unas palabras muy fuertes. Los compañeros de él decían que las palabras que él decía no podían provenir sino que del Espíritu Santo, por el denuedo, por la forma
como ese señor hablaba. Ese señor fundó una iglesia en San Francisco, California, y daba comida en las calles, hacía labor social, pero tenía un problema, no estaba muy fundamentado en la palabra. Entonces él lo que quería era agradar, él tenía mucha elocuencia, tenía mucho carisma, pero se fue desviando y convocó un grupo de personas y las convenció inclusive para que formaran un lugar que se llamó Johnstown en Brasil, cerca de Brasil, y se fueron un grupo de personas para allá, con esa esperanza que él le daba, con esa esperanza de mejor vida, con esa esperanza de que en un apocalipsis o en un problema ellos iban a estar libres en ese lugar, de que la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. Ese señor llamado Jim Jones más adelante fue perdiendo cada día más la visión, fue perdiendo la cordura, y todo terminó tristemente en uno de los sucesos más tristes de Occidente, que fue la muerte de 900 y pico de personas que se suicidaron porque fueron convencidos por este hombre para que hicieran lo que no tenían que hacer. Fueron engañados. Él fue engañado y los engañó a ellos. Gloria al nombre de Jesús. Y en este sentido quiero hacer un paréntesis y hablar con todos los líderes y todos los que estamos en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que las palabras tienen poder. Y me pregunté muchas veces dónde radica el poder de las palabras. O sea, no es un poder místico, no es un poder supersticioso, vamos a decir así. Y analizando y preguntándole al Señor, pude llegar a entender que el poder de las palabras está en que las palabras están formadas por argumentos. Y nuestra vida, todo lo que hacemos se basa en argumentos que el enemigo o que Dios trae a nuestras vidas. Esos argumentos pueden ser ciertos, pueden ser falsos. Y después que esos argumentos trabajan en nuestra mente, después que se instalan en nuestro corazón, entonces nos hacen tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser para vida y pueden ser para muerte. Por eso dice la palabra que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Y los líderes tenemos mucha responsabilidad de lo que decimos. Tenemos que tener mucha responsabilidad, porque las palabras tienen poder. Las palabras llevan argumentos. Las palabras convencen a las personas, tanto de bien como de mal. Y así como esta persona, como Jim Jones, pudo convencer a un grupo de personas para que se suiciden en ese lugar, así también en este lugar hay muchas personas que día a día llevan palabras de vida. Así hay personas que día a día, cuando trazamos la palabra de Dios con verdad, como debe ser, entonces esa palabra va transformando vidas. Y es tal el poder de los argumentos y es tal el poder de las palabras que podemos ver, por ejemplo, casos muy tristes como chicas con anorexia, chicas con bulimia. Ellas están convencidas de que están gordas y están delgadas muriéndose. Le ponen suero y están en cama y están en el hueso, pero ellas están convencidas de que ellas están gordas. Es tal el poder de las palabras que personas como Jim Jones convencen. Cualquiera que se levanta, muchísimas personas se levantan y llevan personas y las traen de aquí para allá y de allá para acá y les sacan dinero y se aprovechan de ellas. También, como es el caso tristemente también, de nuestros niños cuando son tocados, como decía en días pasados una de nuestras hermanas. Tenemos muchos casos de niñas, de niños que son violados, que son tocados, y muchas veces junto con ya ese terrible mal de que fueron tocados, también son engañados tanto por la persona que les hace el mal como por el enemigo, cuando les comienzan a decir que ellos son culpables, cuando comienzan a decir que eso que sucedió fue porque ellos lo provocaron, porque fueron quizás a un lugar que no debieron, porque dijeron cosas que no dijeron o porque fueron muy coquetas. Y yo quiero decirte a ti en este día, declararte la verdad de Dios en ese sentido, de que tú no eres culpable de lo que te sucedió. Gloria a Dios. Si estás sufriendo, si alguien en este lugar o alguien de los que nos oye por las redes está en este momento sintiendo esa opresión, sintiendo que esa mentira lo tiene atado, de que no puede salir de ahí y de que nunca más volverá a ser igual, yo te quiero decir que la verdad de Dios puede romper con eso, de que tú puedes ser libertado, de que tú puedes ser levantado otra vez y que puedes dar gloria a Dios con tu vida y con lo que haces. Así que no te sientas culpable y busca de Dios, porque hay una verdad para ti que te va a libertar de eso, de lo que te está oprimiendo. ¿Y por qué vengo hablando de esto en este día? Porque la lectura que estuvimos leyendo para preparar este tema está en Colosenses capítulo 2. Y cuando leía la historia del pueblo de Colosas, pude ver que es un pueblo, déjeme explicarle primeramente el contexto. El pueblo de los colosenses de Colosas estaba cerca de Éfeso, a algunos 150 kilómetros de Éfeso.
Era un pueblo que ya estaba decadente en su momento, era un centro comercial, pero ya estaba decadente. Y eso me recordaba a San Pedro de Macorís, que fue otrora un gran centro de comercio, un gran centro de producción, pero que en estos días vemos como que está decadente, pero que sabemos y tenemos la esperanza en el nombre del Señor de que va a ser levantado otra vez. ¿Cuántos lo creen, de mis hermanos? Entonces el pueblo de Colosas, había allí una congregación de judíos que tenía cerca de 200 y pico de años en ese lugar, pero ellos fueron desviándose y sus creencias fueron mezclándose con creencias griegas y con creencias del lugar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vinieron los cristianos a evangelizar ese lugar, se cree que no fue el mismo Pablo, sino que cristianos que bajaron de Éfeso y que vinieron de otros lugares, evangelizaron en este lugar y el pueblo comenzó a crecer, el evangelio comenzó a crecer en Colosas. Pero también llegó con él un problema, que el evangelio, las personas que estaban en ese lugar comenzaron a hacer una mezcla del evangelio, de todo lo que estaba en ese lugar. Habían principalmente dos cosas que afectaban a los cristianos de ese lugar, y por eso el apóstol Pablo, visionario, el apóstol Pablo, con este amor por las almas, con este amor por las iglesias que le había fundado, que él mismo dice siempre que está orando por ellas, así debemos hacer nosotros, hermanos, siempre orar por la obra del Señor. Y el apóstol Pablo, viendo este problema, cuando van y le cuentan, él estaba preso en Éfeso, una de las veces que estuvo preso por el evangelio. ¿Cuánto estamos sufriendo por el evangelio? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por el evangelio? Comentaba en estos días con mis hermanos de los hombres de honor que muchas veces decimos que estamos dispuestos, pero a veces a la primera tentación, a veces a la primera ocasión de faltarle al Señor, muchas veces le faltamos. Y qué triste es esto, debemos fortalecernos cada día más. Gloria a Jesús. Entonces, Pablo al preocuparse por esta situación que estaba pasando en Éfeso, escribe una carta. En esta carta él comienza a hablarle de los problemas que tenían. El primero de ellos era acerca de una creencia que todavía tenemos hoy en día, que se llama gnosis o conocimiento, la búsqueda del conocimiento que viene principalmente de los griegos. Entonces ellos creían de una forma supersticiosa, de una forma metafísica, que el conocimiento era el que salvaba al hombre, que por yo ir elevándome en estados de conocimiento cada vez mayores, entonces yo conseguía la redención personal, o sea, yo me redimía a mí mismo a través de la salvación. Y de alguna manera esta creencia fue mezclándose con el evangelio de aquel lugar, y habían unas distorsiones terribles en ese lugar. Pero también estaban lo que es la religiosidad, lo que es el legalismo, porque también estaban los judíos en ese lugar desde hace tanto tiempo, y ellos también estaban judaizando, diciendo que había que circuncidarse y todas estas cosas que tienen que ver con la ley. Y cuando vemos en Colosenses, Pablo está aclarando todas estas cosas. Él lo primero que dice es que Cristo es la fuente del conocimiento, Cristo es la fuente de la sabiduría. Y entonces en este sentido comienza a hablar y a escribir en esta carta tantas cosas rebatiendo esto que estaba sucediendo en Colosas. Gloria al nombre de Jesús. Y también le siguió hablando acerca del legalismo, donde les explica, podemos ver ahí en la carta a los Colosenses. Entonces, llego a este punto, y por eso dije al principio lo que quería hablar acerca de Jim Jones y acerca de esto que sucedió en este lugar, porque estamos en este siglo y en este momento donde también la iglesia está siendo combatida por muchas herejías y por muchas mentiras que están en el pueblo, inclusive dentro de nosotros. Entonces, a forma de advertencia, a forma de aclaración, quiero mencionar algunas de las cosas que muchas veces nos estamos enfrentando y que tenemos que tener los ojos y la mente bien abierta para que estos argumentos de mentira, para que estas palabras de error que el enemigo tiene no lleguen a nuestras vidas y nos contaminen y podamos hasta perder nuestra salvación. Entonces, una de ellas, de las primeras, es desvirtuar la imagen de Jesús. Vemos muchas veces otras creencias, que no quiero mencionar nombre, que tienen a Jesús como uno más, que tienen a Jesús como un simple apóstol, un simple enviado, un simple profeta que vino a este tiempo, que dijo unas palabras muy bonitas, que dijo unas palabras muy importantes, pero nada más. Entonces, me preocupa ver cómo muchas veces se entra en discusiones diciendo que la Biblia es la que dice esto, cuando simplemente usted va al libro de Juan. El libro de Juan es una explicación completa de por qué Jesús es Dios. Desde que comienza dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Jesús. Más adelante lo explica y se refiere. Entonces usted no tiene que leer demasiado de Juan para usted darse cuenta de que Jesús era Dios y de que Jesús
vino a este mundo a hacer una obra poderosa y que no era un simple profeta y que no era otro más. Gloria al nombre de Jesús. Entonces tenemos que estar muy atentos con esto. Tenemos también otra idea de Jesús, que también es, todos los excesos son malos, de que solamente Jesús, de que no hay Padre, de que no hay Espíritu Santo, de que no hay nada de esto, sino solo Jesús. Esto también es otra idea, otra mentira que no es bíblica, porque también la Biblia aclara esto. Tenemos otro problema, podemos decir, y este es un poquito quizá más extendido, y es el problema del naturalismo, porque tenemos actualmente muchos muchachos en la universidad, tenemos en la televisión, tenemos en los muñequitos, tenemos en los programas de radio, tantas cosas que nos hablan de la ciencia, de que la ciencia está en contra de la fe, de que la ciencia explica todas las cosas que la fe no puede explicar, de que la ciencia ha sacado a Dios del medio. Yo me gustan mucho estos temas y yo de lo que he leído, de lo que he estudiado, puedo, hermano, corroborarles principalmente que la ciencia no se opone a la religión. La ciencia son cosas que van paralelas. El mundo Dios lo creó, Dios creó todo lo que existe, Dios creó todo lo que hay. Entonces de esa creación hermosa, maravillosa, existe lo que es el estudio de estas ciencias, donde las personas tratan de ver por qué llueve, tratan de ver por qué hay un trueno, por qué esas lámparas LED están iluminando, por qué este teléfono está sonando. Entonces con esos avances científicos que son reales, que son ciertos, entonces el hombre va haciendo descubrimientos, pero de lo que Dios ya creó. Y el hombre va haciendo aplicaciones de esas cosas que ya Dios hizo. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Hay un problema cuando tenemos a un ingeniero que quiere hablar de contabilidad. Hay un problema cuando tenemos por ejemplo, un arquitecto, pero que quiere estudiar el océano, o hablar acerca del océano. Él está hablando de lo que no sabe. Y así mismo tenemos muchas personas que tienen, como dice Pablo, su comezón de oír, que no quieren que les digan que están en pecado, que no quieren que les digan que su vida está mal. Entonces, como sucede esto, ellos buscan justificaciones, y así vemos, por ejemplo, a un astrónomo que quiere meterse en los temas de religión y decir que Dios no existe. Pero usted no ha tenido experiencias con Dios, usted no ha estado en una iglesia, usted no lo ha estudiado, usted no sabe de eso, por el amor de Dios. Así tenemos también muchas veces a un, a una persona que estudia los huesos viejos, o a una persona que estudia los mares, o los diferentes tipos de disciplinas que tenemos. Los científicos que estudian, por ejemplo, los átomos también, o los médicos muy prominentes. Y estas personas quieren muchas veces hablar, meterse en temas en lo que ellos no conocen, meterse en temas en lo que ellos no saben, avalados por un título que no tiene que ver con eso. Entonces, a los jóvenes que están aquí, no nos dejemos engañar, y si tenemos preguntas, vamos a hacerlas de una forma consciente a personas que tengan el conocimiento, o investiguemos. Es un poquito complicado investigar en internet, porque en internet hay tantas cosas buenas, tantas cosas malas, tantas cosas que no están claras. El día pasado iba a investigar acerca de la gracia y busqué tanto de la gracia, y todo lo que encontré de la gracia, el 90% no se correspondía con lo que tenemos en la Biblia. Entonces yo decía, wow, qué difícil cuando buscamos un tema en internet. Por eso es bueno preguntarle a las personas que tenemos aquí en la Comisión de Educación de la Iglesia. Tenemos la escuela bíblica que está perfectamente para eso, para debatir esos temas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, otra de las herejías que tenemos también es, y esta es una de las más peligrosas, porque tiene que ver, junto con la de Jesús, tiene que ver con el Espíritu Santo. Desde tiempos atrás tenemos lo que se llama el secesionismo, donde mucha gente cree que el Espíritu Santo trabajó hasta un tiempo, pero que el Espíritu Santo ya, esos milagros fueron porque eran necesarios en la iglesia primitiva, eran necesarios para que la explosión que hubo del evangelio en aquellos tiempos, el crecimiento explosivo de la iglesia pudiera darse y el evangelio pudiera dispersarse por todo el mundo. Entonces ellos dicen, no, ya no hay hablar en lenguas, ya no hay milagros, porque eso fue para aquel tiempo. Pero hay un problema, porque mi Biblia dice que Dios y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que su palabra no pasa, que su palabra no va a fallar ni una tilde de esa palabra. ¿Por qué? Porque es para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando tenemos una persona que quieren sacar al Espíritu Santo de las iglesias, que penosamente son muchas veces nosotros mismos, dentro de nuestros hermanos, queremos atribuir a veces la obra del Espíritu Santo a demonios, queremos decir que lo que está pasando no es normal, y tenemos que entender que hay excesos. Tenemos que ser sinceros como cristianos. Es verdad que hay excesos, es verdad que en muchas ocasiones vemos que el agua santa, que
que se comercializa a veces con que el pañuelo, con que el aceite de Israel, con tantas cosas que muchas veces confunden, que muchas veces traen problemas a las iglesias, y esto hace que mucha gente se cierre. Quiero decirles que yo mismo soy testimonio de eso mismo. Durante mi conversión, cuando yo acepté al Señor, me junté mucho con una persona que tenía conocimientos equivocados, me junté mucho con una persona que era más espiritual que todo el mundo, que hablaba más lengua que Pablo, que profetizaba más que Pablo, más que todo eso. Entonces, esa persona, yo vine creyendo cosas que no eran ciertas. Y aquí en la iglesia, personas, líderes que amo y que me aman y que son muy valiosos, estaban al tanto de esto y me dieron seguimiento y oraron y vieron la situación. Y en su momento, cuando era el momento oportuno, se acercaron y me hablaron y me aclararon todo lo que estaba pasando. Yo estaba, como Pablo, sanamente engañado, pensando que todas estas cosas eran ciertas, mas sin embargo estaba en una mentira. Entonces eso hizo que por un tiempo mi corazón se cierre a toda profecía, que mi corazón se cierre a toda lengua hablada. Yo era suspicaz con todo lo que se decía, con toda palabra que me daban, porque había vivido un mal momento, una mala experiencia. Pero en este momento y en estos días y hace un tiempo ya, yo le he estado diciendo al Señor: Señor, yo quiero conocerte, no como te he conocido y no como me han dicho, sino como tú quieres revelarte. Gloria a Dios, porque Él es Dios, porque Él se revela al hombre cuando el hombre le busca de verdad. Yo sé que hay muchos amigos en este lugar y yo sé que hay muchos hermanos en este lugar también que se preguntan en un momento determinado: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cómo yo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación entre 3 o 4 mil religiones que hay, 3 o 4 mil dioses que hay? Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si tú le buscas de corazón, si tú te acercas a Él y le pides que se te revele, si tú lo llamas y clamas a Jesús, Él se va a acercar a ti y Él te va a hacer conocer esta verdad, y Él va a romper todo argumento de mentira que haya en tu corazón y que haya en tu vida, y te va a mostrar cuál es la verdad, cuál es la vida, que es Él, que es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y con el tema del Espíritu Santo hay algo que analizaba anoche con un poco de dolor, y es muchas veces entre nosotros tenemos personas que generalmente son mayores, que tienen ese anhelo por ver el Espíritu Santo y dicen: wow, antes las cosas eran de esta forma. Antes el Espíritu Santo, cuando iba un predicador que no estaba preparado, revelaba y lo bajaban del altar. Antes oraban, el Espíritu Santo sanaba. Antes oraban, el Espíritu Santo hacía una revolución en la iglesia. Pero muchas veces, no todas, pero esas mismas personas son las que cuando ven un joven que está siendo usado por el Espíritu, comienzan a criticarlo y a murmurarlo. Y esto no debe ser así, hermanos. Esas mismas personas que añoran el mover del Espíritu Santo son muchas veces los que lo estancan. Gloria al nombre de Jesús. Por favor, hermanos, vamos a apoyar, vamos a buscar. Si algo se está desviando, acerquémonos en amor, oremos, digámosle: mira lo que está pasando, esto no es así, esto es de esta forma. Pero no limitemos el mover de Dios. Necesitamos en esta iglesia ver milagros. Necesitamos en esta iglesia volver al primer amor. Necesitamos en esta iglesia levantarnos otra vez y que como en aquel tiempo seamos usados otra vez. Gloria a Dios. Aleluya. Que haya un estruendo como hubo en el aposento alto, que los de afuera tengan que entrar y mirar y por las ventanas qué es lo que está pasando. En días pasados lo hicieron con el torneo. Gloria a Dios. Dios está llamando la atención de una forma u otra, pero ahora tiene que ser por el poder de Dios, hermanos. Y yo quiero decirte que el poder de Dios no solamente depende de Él. Quiero explicarme bien con esto. Dios daba el maná, pero había que buscarlo. Gloria a Jesús. Dios da los frutos. Él te dice: la mata está ahí, pero tienes que tú ir a cogerla. Gloria. Hay una parte que te corresponde a ti. Dios te da la fe, pero tienes que ponerla a actuar. Gloria al nombre del Señor. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Aleluya. Dios te da la bendición, pero tienes que buscarla. Tienes que moverte. Dios te da el trabajo, pero hay que trabajar. Gloria a Dios. Tenemos que levantarnos con estos, hermanos. Tenemos que movernos. Necesitamos levantarnos otra vez. Necesitamos buscar esa presencia del Espíritu Santo. A veces venimos a la iglesia y decimos: no siento nada, pero ¿qué tú estás haciendo? Y el asunto no se trata de sentir, porque Jesús fue a lugares. Jesús se movió por pueblos donde tuvo que irse por la falta de fe, y allí no hubieron milagros, y el Dios de los milagros estaba en ese lugar, y tuvo que irse sin hacer nada con dolor de su alma. Jesús se tiene que ir de aquí también, porque tú no quieres alabarle. A veces queremos que los que vienen aquí se preparen, que los adoradores oren, que ayunen para que el Espíritu nos toque. Pero ¿qué estoy yo haciendo para que me toque? Gloria a Dios. ¿Cuál es la parte?
la parte que tengo que hacer, la búsqueda en mi casa, la lectura de la palabra, el ayuno, la consagración, el alejarnos del pecado, gloria a Jesús. Tenemos que levantarnos, hermanos, es necesario. Queremos evangelizar en aquel lugar, queremos que Dios se mueva, pero ¿con qué vamos a ir? ¿Con palabras humanas? ¿Con qué vamos a ir? ¿Con simple palabra de hombre? ¿Con consejos, consejitos? No, con poder de Dios, hermanos. Tenemos que empezar a orar para que hayan sanidades. Tenemos que empezar a orar para que Dios se manifieste de una forma poderosa con salvación. Gloria a Dios. Y otra parte del Espíritu Santo que a veces lo sacamos de la iglesia, y es que es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Y hay una parte que está, aleluya, en Apocalipsis, que es para los creyentes, porque esa es una de las iglesias que se lo dice. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Por favor, mira tu corazón. ¿Está el Señor cenando contigo? ¿Le has abierto la puerta? ¿O tienes un montón de excusas que debes romper? ¿A qué le estás dando más tiempo? ¿A qué le estás dando más importancia? ¿Qué evita que tú ores lo suficiente? Un programa de televisión, un teléfono, no sé, tantas cosas. Pero pregúntale al Señor y dile que te ayude, porque es necesario que nos levantemos como iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Pablo, después que habla con los colosenses, que le explica las situaciones que están pasando en este lugar, él después da unas recomendaciones ya a la iglesia. Él les dice que Jesús es el preeminente, que Jesús es el dueño del conocimiento, que Jesús es la sabiduría en sí mismo. Pero entonces vamos por favor a la palabra en Colosenses capítulo 3. Hay unos consejos que da Pablo aquí a cada uno de los roles que hacemos los cristianos, que tenemos los cristianos en la iglesia y en la sociedad. Y tenemos en el versículo 12, Colosenses 3, versículo 12, leemos en el nombre del Trino Dios. Y dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Gloria a Dios. Una vez este verso me golpeó, porque en medio de tantas cosas que muchas veces hablamos y en medio de tantas discusiones que se arman entre nosotros acerca de la ropa, acerca de si esto, de si aquello, que debemos vestir claramente de una forma adecuada, debemos vestir claramente de una forma correcta. Pero la vestida del cristiano principal no es lo que llevamos por fuera, gloria a Dios. Aquí dice el apóstol: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La ropa del cristiano no es solamente lo externo, primeramente es lo que tenemos dentro. Gloria al nombre de Jesús. Si seguimos en el verso 13, dice: soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así háganlo también ustedes. Amigos que están en este lugar, quiero decirles que estas cosas que estamos diciendo aquí parece que escandalizan, pero es algo normal. Estamos en un lugar que es un taller, estamos en un lugar que es un hospital, donde cada uno trae al Señor su enfermedad, lo que le afecta, no solamente física, sino también espiritual. Hay muchos que estamos lidiando con enojo, hay muchos que estamos lidiando con pensamientos que llegan a nuestra mente, hay muchos que estamos lidiando con tristeza, con depresión, hay muchos que estamos lidiando con tantas cosas en este lugar, y vinimos al Señor porque reconocemos que necesitamos de Él. Entonces el apóstol Pablo, sabiamente, conociendo esto, el Señor lo inspira a que escriba estas palabras y dice: soportándonos unos a otros, porque él sabía que dentro de todas esas personas con necesidad, muchas veces y en ocasiones, iban a haber choques, iban a haber a veces personas que en un momento que llegó, que lo despidieron del trabajo, y quizá llega a la iglesia y alguien tropieza con él y le dice una palabra descompuesta, soportándonos los unos a los otros. A veces estoy hablando con otro hermano, no estamos de acuerdo, entonces yo digo: pero ¿cómo es posible que él piense de esa manera? Soportándonos los unos a los otros. A veces quizá un hermano que está lidiando con la murmuración, yo escuché que murmuró a otra persona que yo amo, y yo me enojo por esto. Soportándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. En esto conocerán que somos discípulos de Cristo, en que estemos unidos, aleluya, y en que nos amemos los unos a los otros. Dice también el 14: y sobre todas estas cosas vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Y yo pensaba anoche, el vínculo perfecto, el amor.
El vínculo perfecto, el amor. Y entonces, y pensando en esto, pude entender que el que ama no hace mal a nadie. Por eso es el vínculo perfecto. Porque cuando yo amo de verdad a alguien, no lo murmuro. Porque cuando yo hablo de verdad a alguien, yo no deseo lo mejor para él. Si necesita algo, trato de ayudarlo. Cuando yo amo a alguien de verdad, si necesita dinero y lo tengo, se lo doy. Si yo amo a alguien y veo, por ejemplo, que un hijo de él está en la calle y lo pueden chocar, yo voy y trato de ayudarlo. Si alguien está triste, yo me le acerco y lloro con él. Hay que hacer esto, hermanos. Esto es el amor, este es el vínculo perfecto. Esto es lo que nos va a unir más a nosotros, más de lo que estamos unidos ya, pero necesitamos amarnos. Necesitamos que ese sea el vínculo que nos una a cada uno de nosotros, el amor, el amor, el amor. Dice la palabra, y no quiero dejar pasar esto, leí en días pasados en 1 Corintios capítulo 13 y me impactó porque pude ver que a pesar de ya todas las características y de todo lo bueno que es el amor, que el amor es Dios mismo, el amor es lo que nos da propósito y el amor es lo que nos da identidad. Porque dice la palabra que si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y puedo hacer tantas cosas, dice que puedo profetizar, entonces dice nada soy. Si lo que yo hago no lo hago por amor o con amor, de nada vale, de nada sirve. Entonces dice la palabra esto mismo, que el amor nos da identidad. Porque cuando hacemos las cosas con amor, entonces sí yo soy alguien delante de Dios, soy un hijo de Dios, aleluya, gloria a Jesús. Pero si lo hago sin amor, simplemente soy como un metal que resuena, simplemente soy como un instrumento musical que da un ruido indistinto, aleluya, pero nada soy. Una guitarra que no suene de una forma correcta, yo ni sé qué es lo que está tocando, entonces no puedo identificarlo. Si no amamos, no podemos identificarnos como hijos de Dios, no podemos identificarnos como cristianos, gloria a Jesús. Pero también el amor da propósito a lo que hacemos. Si lo que yo hago no lo hago por la intención correcta, entonces tampoco sirve, gloria a Jesús. Y por eso tenemos que analizar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, a veces lo hacemos por vanagloria, a veces lo hacemos porque tenemos necesidad, tenemos la estima baja y lo hacemos porque queremos ser reconocidos. A veces hacemos las cosas por tantas cosas que no son por amor. Y en este momento yo pido que el Espíritu Santo toque cada vida y que pueda hacer llegar a cada corazón cuál es su necesidad y que pueda amar de verdad, que pueda amar como Dios nos ama. Gloria al nombre de Jesús. Dice también el verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto de la paz de Dios gobierne vuestros corazones no lo está diciendo como algo que va a venir como una palomita. Él está diciendo, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Tenemos que ser pacificadores, gloria al nombre de Jesús. Tenemos que llevar la paz donde quiera que vamos. Donde haya contienda, donde haya problemas, tenemos que ser entes de paz. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que cuando suceda, como dice el verso 13, situaciones en las que tengamos que soportarnos unos a otros. Cuando yo veo a un hermano, cuando veo a un amigo en la calle, cuando veo a un vecino que tiene inconveniente con otro vecino, no sea yo el que lo enchinche, como decimos los dominicanos, sino que sea yo el que ayude a que esa situación se corrija, a que haya amor entre ellos, a que se lleven bien. Seamos hermanos pacificadores. Gloria al nombre de Jesús. Y la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Y dice ya en el verso 18, ya específicamente, los consejos del apóstol Pablo a los colosenses y a cada uno de nosotros. Dice, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. A los maridos le dice, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. Súper explicado. Dice a los hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. A los padres les dice, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto habla a los empleados, a los que tenemos que trabajar para una empresa o para otra persona. Aquí nos manda. Por eso dicen algunas personas que los creyentes debemos ser los mejores empleados, porque no hacemos las cosas simplemente por una paga, o no hacemos las cosas para que nos vean, sino que las hacemos para agradar al Señor. Entonces, cuando una persona trabaja de esa manera, debe ser el mejor empleado del lugar donde está. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Dice el verso 1 del 4, amos, ya dirigiéndose a los patrones, hagan lo que es justo y recto
con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Gloria a Dios. Dios es un Dios equilibrado, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que no hace acepción de personas y que habla tanto al rico como al pobre, que habla tanto al empleado como al jefe, que habla tanto al padre como al hijo. Gloria al nombre. Yo alabo el nombre del Señor por esta palabra tan hermosa. Entonces dice a los amos, hagan lo que es justo, paguen lo que es justo. Gloria al nombre de Jesús. No se queden con las prestaciones de los empleados. Gloria al nombre de Jesús. A cualquiera que me esté escuchando y le corresponda. Gloria al nombre de Cristo. Paguen lo que es, hay que hacer lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Y esto es casi una advertencia. Ustedes tienen un amo en los cielos que también va a ser con ustedes conforme ustedes hagan. Después más adelante ya el apóstol Pablo dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gloria al nombre de Jesús. Perseveremos, hermanos, en la oración. Por último, quería un punto que está en Mateo 4 del 18 al 20, que es cuando Jesús llama a Pedro. Seguimos exaltando el nombre del Señor, seguimos adorando tu nombre y reconocemos tu majestad, reconocemos tu grandeza, que no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Leemos en Mateo 4 del 18 en adelante. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Ayer escuchaba a nuestra hermana Elisa que hablaba acerca del propósito. Y este es un tema tan importante porque hay tantas personas que se preguntan cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que hacer en la vida, para qué fui llamado. Muchas veces los jóvenes o muchas veces los nuevos creyentes cuando vienen al Señor vienen con esa idea en la mente. Dice, siempre escuchamos hablar a Elisa y a diferentes hermanos de propósito, de propósito, de propósito. Y es una palabra a veces que da miedo porque dice, oye, pero a fulano Dios le habla y le dio su propósito y le dijo que estadios, que va a predicar, que las naciones y tantas cosas, y a mí no me ha dicho nada. Señor, ¿cuál es mi propósito? Aquí el Señor Jesús, cuando llama a Pablo, Él le dice dos cosas. Él le dice, ven en pos de mí. Ven en pos de mí abarca lo que es la salvación, abarca lo que es el servicio, abarca lo que es la provisión, abarca todo lo que es la vida cristiana. Entonces Jesús le dijo, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Entonces esos son básicamente, y bien resumidito ahí, lo que todo cristiano tiene que hacer: seguir al Señor y evangelizar. Seguir al Señor y evangelizar. Y me llama mucho la atención que Él le dice, te haré pescador, y se lo dice a un pescador. Le dice, te haré pescador de hombres, y se lo dice a un pescador. Si tú eres contador, Dios te va a usar con tu contabilidad. Si tú eres ingeniero, Dios te va a usar, aleluya, con lo que tú estás haciendo, porque Él ha puesto herramientas en ti y Él te ha dado ya con lo que tú tienes que trabajar. Dios no va a ponerte a hacer algo que te sea engorroso, que no te guste, porque tú lo vas a hacer con gozo, lo vas a hacer con amor. Entonces, con las herramientas que Él te ha dado, son las que tú tienes que usar. Mira tu entorno, mira lo que tú estás haciendo. ¿Estás trabajando con qué? Con computadoras. Mira a ver cómo tú puedes usar eso alrededor de ti para que engrandezca el nombre de Cristo, para que puedas evangelizar, para que puedas predicar. ¿Tu trabajo es qué? En una esquina haciendo motoconcho. Pues gloria a Jesucristo. Ahí tienes un campo blanco. Gloria al Señor. Entonces, con lo que Dios le pone a la mano, a Pedro le dijo, te haré pescador de hombres. Pero a ti te dice, en lo que tú estás haciendo, en eso florece. En lo que tú estás haciendo, en eso crece. Porque yo te he dado las herramientas, porque yo he puesto las armas. Solamente tienes que seguirme y ser pescador de hombres. Gloria al nombre de Jesús. En este lugar hay personas que posiblemente no conocen al Señor. Y yo quisiera invitarles en este día a que todo esto que hemos hablado, que es tan hermoso, que es tan maravilloso, que tiene que ver con cuidar el corazón de la confusión que hay allá afuera. Yo sé que muchas veces tienes preguntas acerca de cuál es el camino correcto, qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, cuál es la religión verdadera. Yo te quiero decir, pregúntale al Señor de corazón, pregúntale, Señor, yo quiero saber, yo quiero que tú me lo muestres. Pero si ya estás convencido con la palabra del Señor y el Espíritu Santo te ha tocado, puedes pasar en este momento a recibir al Señor. Gloria al nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por esta palabra. Toca las vidas, Señor. Que esta verdad irrumpa en los corazones y rompa argumentos de mentira en el nombre de Jesús. Que el poder de tu palabra, Señor, aleluya, se mueva entre los bancos y entre, Señor, a cada vida en el nombre de Jesús. Y que la verdad de Dios brille, brille, brille desde este lugar. Que tu pueblo, Señor, pueda levantarse con poder, con gloria y con autoridad. Aleluya, que la da la búsqueda tuya, Señor. Que podamos tenerte en nuestro corazón cada día y que podamos buscarte. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Qué bueno. Qué bien expuso la palabra de Dios nuestro hermano Carlos Tomás. Y mientras él predicaba, yo miraba la iglesia y prácticamente toda la iglesia estaba atento a lo que el hermano estaba diciendo. Qué lindo es cuando se expone correctamente la palabra de Dios. ¿Sí o no, iglesia? Qué bueno. Póngase de pie en esta hora. Alabanza, qué bueno. Alce sus dos brazos. Alabanza. El ejército de Jehová en movimiento. Alabanza. Porque hay una responsabilidad en nosotros en decirle que Cristo se ama. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y haremos morada. Sin equivocarme, el Espíritu Santo está tocando tu puerta, está tocando tu vida en esta hora. Pero como decía el predicador, tenemos que hacer nuestra parte. Hay que abrir la puerta, hay que abrirla, porque Él está tocando. Y como Él está tocando, tú tienes que abrirla. Si me van a hacer un regalo y me dicen: Pedro, aquí está este regalo hermoso, y yo me quedo con los brazos abajo, ¿de qué me voy a beneficiar de ese regalo? Yo tengo que agarrar el regalo y tomarlo para mí. Eso fue lo que yo hice hace unos 50 y pico de años. Jesucristo me regaló la salvación, pero yo la agarré. Agarra el regalo de Dios en esta hora, agárralo. Ahí está la hermana Cabrera de pie, diciéndole a la persona que Cristo le ama y que quiere salvarle. Pasa acá. No sé cómo tú te llamas, yo no sé cómo tú te llamas, pero el Señor sabe cómo tú te llamas, inclusive dónde tú vives. Ven, hay un llamado para ti. Ven, ven, rápido. Aleluya, ven, ven. Ahí viene una vida. Aleluya. Ven, ven, ven. Todo el que está aquí, que no ha recibido a Cristo, el Señor le llama, está tocando tu puerta. Como citó el predicador. Ven. Hay oportunidad para ti. Sí, para ti. Ay, Él está tocando tu puerta y te dice, porque somos criaturas de Dios: hijo mío, dame tu corazón. Yo quiero salvarte, porque el único que puede salvar la vida es Jesucristo. ¿Quién más dice yo quiero a Cristo? Hay oportunidad para ti.